Compañeros, buenas noches. Somos el grupo 7. Vamos a realizar la actividad social. Estamos con el señor juez a cargo del segundo juzgado penal unipersonal del módulo de violencia penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, de San Juan del Lurigancho, especializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, el doctor Rosendo Carlos de la Cruz Romero, quien nos va a apoyar con respecto a las preguntas que vamos a realizar respecto al delito de parricidio y feminicidio. Le doy el pase a la compañera Nelly para que pueda formular sus preguntas. Buenas noches con Bien. todos. Formule la pregunta Buenas. que cobre conmigo. Buenas A ver. noches. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Nelia Osorio y bueno, mi pregunta sería, ¿se tipifica el delito de parricidio cuando el entenado asesina a su padrastro o madrastra? Sí. Desde el punto de vista que señala la norma, el Código Penal establece claramente quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos. Solamente ahí los sujetos pasivos y activos tienen que configurar padre, hijo, madre. Por lo tanto, por descarte, padrastro no viene a ninguna manera a configurar parte de ese tipo penal. ¿Algo adicional a ello? Esa era mi pregunta, la primera pregunta, doctor. Bueno, tengo otra segunda pregunta, el cual sería, Bueno, ¿hasta qué grado de parentesco tiene que haber para que se considere el delito de parricidio? bien. Nuestra norma, como ya te indicaba, es clarísimo, ¿no? Dice padre o ascendiente, descendiente, hijo. Entonces estamos frente al primer grado. No acepta más otro grado. Entonces, padre, madre, hijo. ¿No? Ascendiente, descendiente y los padres. Entonces, por ello es que en forma general la norma precisa aquí solamente pide configurar el delito esas personas que configuran, lo que quiere decir que estamos dentro en el primer grado nomás de consanguinidad de las personas, de la familia, del tronco familiar. Ah, ya, doctor. Muchísimas gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero para que le pueda seguir con las preguntas. Muchas gracias. Adelante. Doctor, buenas noches. Bueno, sí. Acá tengo una preguntita. ¿Por qué calificar distinto el asesinato de una mujer por razones de género? Bien. Ahí hay que remontarnos nosotros a nuestra legislación actualizada. Lo que pasa que ahora el tema de violencia de género, violencia de la mujer, hay una connotación en el país muy fuerte, puesto que anteriormente, ya antes del 2009, siempre estaba considerado a la mujer en cualquier homicidio calificado, simple, era parte de ello. Es más, también establecieron en parricidio, en la última parte de ese tipo penal, también decía que aquí deben estar los cónyuges. Entonces, era parte. Ahora no. Ahora, después de la Convención de Belén do Pará, después de la sentencia que se decretó entre México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando encontraron mujeres muertas en México, entonces dijeron, en la Corte Interamericana dijeron, no, señores estados de Latinoamérica, ustedes tienen que generar una norma, una disposición que proteja aquí a la mujer. Por eso es que ahora en nuestro Código Penal, a partir del 108B, establece específicamente, ¿no?, que como sujeto pasivo es la mujer. Por ello es eso, o sea, no es que se ha generado una diferenciación porque se trata de la mujer, no, lo que pasa es que nosotros jalamos legalmente información de otros países y ha llegado también a lo nuestro. Y si nosotros nos verificamos en nuestro país, cuánta gente o cuántas mujeres mueren a consecuencia del maltrato del hombre, entonces por eso le han dado esa connotación, esa especialidad. Tanto más se ha dado una especialidad hasta la Administración de Justicia. Por eso que existe una especialidad para juzgar a personas que matan a las mujeres. Entonces, le han dado una connotación diferente, no solamente
solamente porque o sea, la muerte puede ser igual que un asesinato común y corriente, sino por el simple hecho de que es mujer, por el género, se le ha consignado así. Por eso es la diferenciación. Doctor, una siguiente pregunta, disculpe. Adelante. ¿Cuándo se califica un hecho como parricidio? Parricidio, como ya indicamos, ¿no? En parricidio, ¿no? El único sujeto activo y pasivo viene a ser el ascendiente, descendiente, ¿no? Y el hijo. O sea, ahí no hay otra connotación. ¿Por qué? Porque el cónyuge estaba antes. Entonces, o sea, la mujer estuvo ahí como parricida antes, pero ahora ya de momento que se ha establecido el 108B, en la que ha pasado a ser la mujer, aparte, obviamente comprende la cónyuge, la conviviente, la pareja, la enamorada, todo lo que tenga que ver con la mujer, ¿no? Que vincula, ya sea familiar o no sea familiar, directo o indirecto, viene a configurar en el 108B. Pero en el parricidio, ahora, en forma concreto, solamente ascendiente, descendiente y el hijo, y punto. No hay otra connotación, ya no hay. Ya lo retiraron ahí el tema de la cónyuge, que nosotros podríamos entender ahí como un feminicidio, ¿no? Pero eso ya no está ahí. Nosotros ya ahora, ya con norma legal 107, dice que ahí no debe estar comprendido. Bien, doctor, muchas gracias. Paso a mi compañero. Siguientes las preguntas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Continuando con la ronda ¿Cómo de está? preguntas, en el ámbito del derecho penal, ¿es posible admitir la compensación de culpas para efectos de la determinación de la pena? Bien, ahí me estás hablando, cuando hablamos de compensación, estamos entendiendo como un beneficio procesal, ¿correcto? Sí. Ujú. Claro. Lo que pasa, aquí hay que ser clarísimos acá, y quiero que eso lo noten ustedes, porque eso lo van a ver cuando sean abogados, lo van a ver específicamente cuando tengan que ejercer la defensa de un feminicida o de un violador, de alguien que está vinculado a este sistema. ¿Qué pasa? La ley, el Código Procesal Penal es clarísimo. Aquí no hay ningún beneficio procesal para este tipo de delitos, principalmente para el feminicidio. No existe. Sin embargo, ya durante el 2019 al 24, la Corte Suprema ha sacado dos casaciones importantísimas y justamente la que nosotros aplicamos acá en el órgano jurisdiccional, porque mi despacho no solamente ve casos así de esta naturaleza, nosotros vemos en colegiado casos de feminicidio, violaciones, de todo tipo de cadenas perpetuas, ¿no? Entonces, ahí que aplicamos dos casaciones, ¿no? La 490 de 2019 y la 553 de 2021. Ambos son de Lambayeque. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? Ha dicho, un momento, una persona que acepta su responsabilidad, una persona que se somete a la confesión y dice que efectivamente maté a la mujer, no violé, entonces, ¿cuál sería el beneficio procesal? ¿De acuerdo a la ley, al Código Procesal? No hay. Entonces dijo, un momento, el Tribunal Constitucional también ha dicho, un momento, aquí hay que aplicar el principio de la igualdad, el principio de igualdad ante la ley. ¿Qué implica eso? Que si a ti hay un beneficio, si por asalto, por robo, por secuestro hay beneficio, ¿por qué para feminicidio no puede haber? Entonces, por imperio de esa casación es que ahora aplicamos, pero aplicamos, o sea, reducimos de la pena íntegra, o sea, de cadena perpetua, por decir, la ley ha establecido, si la pena es cadena perpetua, a lo máximo que te voy a rebajar es a efectos de que tu pena de 35 años, que nunca lo ibas a ver, entonces te puedo convertir a 30 años. O sea, te van a rebajar 5 años. O sea, van a rebajarte un séptimo. Entonces, por imperio de las casaciones, sí, siempre y cuando el acusado inmediatamente entre al juicio acepta su responsabilidad. Si eso no ocurre, definitivamente va, si le encuentra responsable, va a ser sujeto a la pena máxima, como es cadena perpetua o 30, 25, dependiendo para el caso en concreto, ¿no? Ese es el tema. Pero sí hay beneficio procesal, sí hay compensación por la aceptación de los cargos ahora, pero no porque lo diga la ley, sino que porque lo dice la casación bajo el principio de la igualdad ante la ley. La siguiente pregunta sería,
¿Cuándo se considera una persona muerta a efecto del fin del bien jurídico en los delitos contra la vida humana? Y si podría mencionar algún supuesto controvertido. Gracias. En el primer rubro, por ejemplo, ahí es un tema general. Nosotros, eh, para calificar como muerto a una persona, primero tiene que haber nacido vivo. Entonces, ahí viene desde la concepción, tiene que ver mucho en civiles, ¿no? Que la persona, por ejemplo, si alguien está embarazado y si ese feto sale muerto, no hay homicidio, no hay forma. Eso es toda una teoría sobre ese tema. Entonces, para que se configure la muerte, por cualquier forma, ya sea violenta, ya sea culposa o ya sea dolosa, ese ser tiene que nacer. Si no nace, no puede haber. Un neonato no puede haber homicidio. Entonces, hay que configurar eso. Ese es el punto de partida de los delitos de homicidio, ¿no? Quizás acá en este sistema no lo vemos porque nosotros calificamos ya el tema de la mujer, ¿no? Ya, entonces, pero en el caso que te digo, eso se ha visto, pero para ello es toda una teoría que primero se tiene que determinar que la persona, para que pueda configurarse como muerte, ya, tiene que nacer vivo. Si no, no hay nada que hacer. Bien, profesor, gracias. Ok. La siguiente compañera, por favor. Sí, doctor, siguiendo con la ronda de preguntas, quisiera preguntarle cómo afecta el feminicidio a una mujer. Este es un punto importantísimo, la verdad. Yo en realidad desde acá, desde esta tribuna, yo a todas las personas que son agraviadas por feminicidio o por tentativa, porque mira, si son agraviadas por feminicidio, quiere decir que este sujeto le dio muerte. Y si dio muerte a una persona, la afectación que se genera, en primer lugar, son a los hijos que existen, a los padres. Entonces, todas esas personas han perdido la vida, ¿no? A consecuencia de un sujeto que está vinculado a ellos, porque puede ser el padre, el conviviente, el padrastro. Son pocos casos que se dan que sea el vecino, que sea cualquier otra persona. Mayormente este delito se vincula porque es persona directa a la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Definitivamente la afectación es total, pero desde el punto de vista psicológico. Los niños, los hijos que quedan a consecuencia de una muerte de la mamá, esos chicos no se van a superar, por más terapia que ordenemos en una sentencia, no se supera. Y si esa señora quedó en grado de tentativa, imagínate ese trauma, nunca va a superar a la señora porque el hombre que la intentó matar, ¿no? Entonces lo va a tener toda su vida siempre. Ahora, ¿se quedan conformes las señoras cuando nosotros sentenciamos a cadena perpetua o 30 años, 35, y dicen, no, o al menos voy a poder dormir 30 años? O sea, ¿se dan cuenta la afectación psicológica que se advierte ahí? Y por eso es importante que el Estado debe implementar mayor oportunidades, mayor centro de mujer, mayor centro social en la que las personas, mujeres, ¿no? De producto de esta consecuencia, deben ser atendidos, ¿no? Y económicamente, obviamente, es fatal, ¿no? Porque a veces muchas mujeres han perdido la vida. ¿Por qué? Porque han aceptado a un sujeto que la ha agredido siempre, 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 ¿no? Y por el ánimo de que han dependido de ellos, dependencia económica. Por eso es fatal eso. Continuando con la siguiente pregunta, doctor, ¿cuántos tipos de feminicidio existen? Bien. En tema de feminicidio tenemos que ver de acuerdo, o sea, nuestra norma no lo dice. La Corte Suprema en 2 casaciones lo ha establecido. Feminicidio íntimo, ¿a quién está destinado? Principalmente a su pareja, de cualquier ámbito. Puede ser el esposo, la conviviente o el conviviente, puede ser su pareja enamorado, todo vinculado a la intimidad, ¿no? Y ahí obviamente, ¿por qué muere? ¿Por qué las mata? Por celos, ¿no? Personas tóxicas totalmente. Y el otro es no íntimo. Ese no íntimo puede ser alguien vinculado, ¿no? A la familia, pero que no tiene ninguna relación con la persona, pero está vinculado a la familia, puede ser el tío, el padre, un vecino, pero eso. Y lo otro es uno por conexión.
¿no? O sea, son esos tres tipos. Por conexión, sí, cualquier persona, ¿no? Pero en razón, ahí sí solamente ve el género, ¿no? Que alguien, por decir, ¿no? Le odia a una persona, a una mujer y ordena la matar o lo mata, entonces, eso. Pero esos son pocos. Pero aquí hay íntimo y no íntimo. Y lo otro es por conexión. Esos tres tipos, pero al margen de esto también hay que considerar no solamente eso, sino que el feminicidio tiene contextos. Eso es lo que tiene que verse. El contexto es por violencia familiar, por coacción, por abuso sexual, por dependencia económica. Esas cositas hay que diferenciarlo. Unos son los contextos y otros son los tipos, ¿no? Los tipos son, obviamente, son dogmáticos, pero lo que se ejecuta en la práctica son los contextos de feminicidio. Doy pase a mi siguiente compañero para que haga las siguientes preguntas. Sí, doctor. Continuando prácticamente con todas las preguntas que nos está quedando muy claro y concreto respecto al caso de feminicidio, respecto lo que se genera, el daño a la vida de la persona humana. En este caso también con el tema de feminicidio, ¿no? Con la jurisprudencia que ya manejamos, la experiencia que usted puede tener en el ámbito ya de la ley que implementa, eh, ¿cuál es la principal causa que genera el feminicidio o que acota el feminicidio, ¿no? Tengamos en cuenta que hay diferentes opciones de feminicidio, bueno, causas de feminicidio, pero respecto a esto, ¿se puede tomar como una atenuante, se podría decir, la emoción violenta por una acción que uno ve, o no se podría tomar de esa manera? Ya, aquí vamos a salir algo claro. El Perú ha firmado un convenio internacional, Belén do Pará, donde dice que los estados tienen que implementar todo tipo de medidas legales a efecto de proteger a la mujer. Uno. En nuestro país ya se ha dado una ley. La ley es la 30.364. Y en la ley 30.364 ha establecido 4 cosas de violencia. Uno es la violencia familiar, la psicológica, la sexual y la económica. ¿Y dónde está vinculado este delito de feminicidio? Mayormente en la que nosotros en la práctica vemos es en el delito de violencia familiar. Mayormente los delitos de feminicidio se generan en violencia familiar. Siempre, ya sea el conviviente, el esposo, el enamorado, el ex enamorado, el ex conviviente, el padre de los hijos. O sea, esas personas son los que generan este delito, incrementan a este delito para que el Estado pueda tener que crear una ley especial para la protección de estas personas. Ok, doctor. Muchas gracias. También otra pregunta que tenía y que se me venía a cotación es respecto a, tengamos en cuenta que en el homicidio es prácticamente la preservación o el cuidado a la vida de la persona, ¿no? Entonces, si también el feminicidio es una violencia contra también una persona humana, ¿qué diferencia hay entre estos dos supuestos? En lo que ese supuesto, bueno, en estos tipologías de delito, ¿no? Entre homicidio y feminicidio. ¿Cuál es la diferencia que podríamos tener más marcada? Es el género. Mm, Imagínate que de aquí unos 10 años haya una ley, ¿no? Varonicidio, ¿no? Pero por ley, nosotros ahorita, en este momento, tenemos leyes especiales vinculados internacionalmente, ¿no? Donde dice se va a proteger el género. ¿Y por qué el género? Porque ya como te decía, ¿no? Para que lleguemos a esto, en México se dio muertes de muchas mujeres y ahí hubo una sentencia en la que el Estado mexicano fue demandado por la Corte Interamericana, en la que mujeres habían matado, ¿no? Y por eso es que nosotros jalamos de ahí. Esa sentencia para nuestro Perú es principal. Y segundo, como digo, la Convención Belén do Pará de Brasil, que también
protege, donde también hubo sentencias donde habían personas que mataban mujeres, ¿no? Pero mataban, y en el Perú ya sabemos muy bien cuántas mujeres mueren a consecuencia vinculado de su expareja o de su pareja. Por eso es lo que la ley tiene, lo que busca el espíritu de la ley es proteger al género. Esa es la diferencia. No hay, es simple. La diferencia es el género. La muerte puede ser igual, puede haber sido tan igual, pero acá lo que diferencia es el género y segundo, es el sufrimiento que se da a una mujer. Porque no es lo mismo que alguien va y le mete un balazo. En el caso que vemos, no mueren así. A la mujer, el feminicida la golpea, la maltrata, tanto el sufrimiento es que esa persona ha soportado años y al final la mató. Es más, la mató o la dejó a media morir, se fue preso, pero esa señora quedó prácticamente muerta en vida porque psicológicamente no se supera. Esa es la diferencia, es el género que debería, que la ley que justa buscamos y que estamos en este sistema es que se protege al género, a la mujer, en todos sus aspectos. ¿Ah? Por eso dice en su condición de tal. ¿Y por qué se dice en condición de tal? Esa es una palabra muy importante para ustedes. La condición de tal es, hay sujetos que a la mujer tienen como su propiedad, como su, por decirlo, que le tiene que cocinar, que le tiene que preparar a puro violencia. Entonces, eso es en su condición de tal. No se puede avasallar a una mujer, no solamente porque se vista o porque no se vista, o porque come, porque no come, porque trabaja o no trabaja, sino en su condición de tal se debe proteger al género, en este caso, a la mujer. Doctor, muy interesante verdaderamente poder eh, quedar claras las preguntas, pero también tenía de repente una acotación. La parte del feminicidio en ciencia cierta implica muchos procesos, ¿no? Muchos actos, muchos hechos. Así Eh, es. con ese, a veces como nos comunica usted, ese enseñamiento, a ese acto de poder programar o de poder generar generar el fin en este caso, el victimario, se dan la figura también de los concursos reales de delitos dentro de esta figura penal. Por supuesto, porque no solamente por decir, ¿no? Te voy a unos ejemplos, ¿no? Ujú. Hay tipos que ya tu pareja no quiere saber nada con esta persona. Entonces, ¿qué pasa? La viola. Y no solamente la viola, la golpea de tal manera que al final la ama. Estamos hablando de ahí de una violación y estamos hablando de un feminicidio. Ahí hay un concurso real de delitos, ¿no? Entonces, el hombre, o otro es, o también que la violó y luego la mató, o para ocultar, o para uno, pero igual, viene a ser el concurso real de delito. Sí, siempre se va a dar el concurso real. Y mucho tiene que ver, por decir, las agresiones, ¿ah? Las agresiones físicas, hay casos que no se puede probar el feminicidio, por decir, porque las agresiones no fue en los lugares eh, donde se puso en peligro la vida, ¿no? Pero sí, la señora fue muy agredida. Entonces, si bien es cierto, no vas a condenarlo por feminicidio porque no llegó, no pudo en peligro la vida, pero lo vas a condenar por unas lesiones graves, una agresión agravada. Entonces, de una u otra manera, ya sea el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, tiene que velar en ese contexto, como te decía, en protección de la mujer, porque en este sistema lo que se hace es la diligencia de vida reforzada. No es que te parcializas con la mujer, sino que el sistema justamente está creado para proteger a la mujer. Entonces, mientras tenga que proteger a la mujer, entonces tienes que actuar toda la debida diligencia reforzada para proteger a esa persona. Esa es la diferencia que ha hecho con otro sistema judicial, ¿no? Que es diferente, en la que te tiene que ceñir a la norma, ¿no? Pero acá hay que proteger al género. Doctor, bueno, en mi última acotación, como verán, ya terminar y dando por prácticamente plasmado
nuestro tema o nuestras consultas. Respecto a las convenciones que usted nos indica, ¿no? Siempre en son o en bienestar o buen fin de poder buscar el bien común tanto de la persona humana como en este caso el género que es afectado, en este caso la mujer. La ley 30.364, que se ha aplicado justamente por estas convenciones y por estas falencias que tenemos prácticamente, eh, ¿qué diferencia o qué mejora usted nos podría brindar que se ha dado de ese tiempo que se promulgó esa ley a ahora? ¿Ha mejorado, no ha mejorado? ¿Hemos logrado encapsular esa agravante de poder tener tantos casos o tantas agresiones contra la mujer? Te voy a decir claro, lo que pasa es que ahora ya el Estado, de momento que el Estado, no solamente el Estado peruano, ¿no? Casi todos los estados, pero vamos a irnos al Estado. De momento que existe una ley especial para violencia, ¿no? Y que abarca no solamente a la mujer, sino a los integrantes del grupo familiar, ¿ya? Entonces, eso para nosotros ya es bastante. Segundo, el haber creado un sistema, ¿no? Especializado. ¿Por qué? Porque tenemos policías especializados, fiscalías especializadas en violencia, jueces especializados en violencia, salas penales especializadas en violencia, vocales supremos especializados en violencia, en la que el Estado invierte a efectos de proteger. No se imaginan la cantidad de casos que hay, ¿no? Entonces, y eso hablamos solamente en el caso de Lima Este, ¿no? Entonces, imagínate, lo que pasa que este delito siempre ha sido oculto, siempre la mujer nunca ha denunciado. Ahora no. O antes iba una persona a denunciar, ¿qué pasaba con el policía? Cuando te veía que ya estabas muriendo, recién te atendían. Ahora no. Ahora llaman a la línea 100, inmediatamente viene el abogado de oficio. Inmediatamente se ponen en contacto todo el sistema especializado. Por eso es que ahora seguramente ha reducido. Y creo que escuché yo una estadística de unos magistrados en otras instancias, que sí, efectivamente había paralizado mucho los feminicidios. Entonces, del año pasado, cada año, obviamente, al ver que hay un sistema, al ver que la policía te persigue, al ver que hay fiscalía que te van a denunciar, entonces las personas agresoras, ¿no? Vinculados a esto, obviamente van a tener que, de alguna manera, ¿no? Va a suspender su conducta, ¿no? Entonces, paralizar su conducta. Sí, hemos superado. Doctor, sí, justamente lo comentaba porque justamente el sistema que nos comenta creo que son las sedes que están integradas, ¿no? O sea, tanto están los juzgados civiles, penales, fiscal, policía, como para que puedan menoscabar o puedan disminuir o actuar de manera más rápida y precisa para estos casos, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Quedo muy Así es. contento por las respuestas que nos brinda, doctor, y le paso a mi compañera para que pueda comunicar. Gracias. Ok. Sí, doctor, agradecemos en nombre del Grupo 7 del curso de Práctica Preliminar 1 de la Universidad César Vallejo el habernos apoyado a dilucidar y esclarecer nuestras dudas con respecto a estos delitos que son tan importantes y que venimos investigando. Muchas gracias, doctor Rosendo Carlos de la Cruz Romero. Bien, bien, también de una palabra no lo felicito, ¿no? Porque en realidad abocarse a investigar, a averiguar esos delitos, definitivamente los va a ser parte de un sistema, ¿no? Ahora en nuestro país, ¿no? A efectos de evitar la violencia, ¿no? Y si conocen algún tema de violencia, tienen que como futuros abogados tomar medidas, acciones porque no se debe permitir que una mujer más sea violentada, un niño más, una niña más sea violentada. Tratar de que si eso ocurre, tomar las acciones y a la fiscalía, el Poder Judicial, la policía, los va a escuchar como abogados o como que vayan a tener que recurrir. Así es, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Estamos muy agradecidos
por haber colaborado con nuestras preguntas y podernos apoyar como grupo de la UCB. Muchísimas gracias. Ok, Buenas noches. muchas gracias. doctor. Bien, muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Como indicaba, damos por Bien. concluida esta ronda de preguntas y gracias con todo. Gracias, doctor, por sus aclaraciones. Buenas noches con todos. Ok, Buenas muchas noches. gracias. Bien.